En la clase anterior ya estuvimos viendo algo del tema de particiones. Para repasar, entonces vamos a decir que un disco duro puede dividirse en varias particiones y cada una de estas va a funcionar desde el punto de vista del sistema operativo como si fuera una partición independiente. En realidad prácticamente lo va a hacer también desde el punto de vista de hardware, pero esa es una solución que va a implementar el sistema de controlador de disco. La idea es que si solo tenemos un disco y se quieren tener dos sistemas operativos, se pueda dividir el mismo en dos particiones. Cada sistema va a utilizar su propia partición y no va a tocar la otra, es decir, no va a influir en el funcionamiento de la otra. Esto principalmente si estos sistemas operativos utilizan sistemas de archivos incompatibles. Sin particiones, sin la posibilidad de particionar un disco, deberíamos tener dos discos duros para poder tener dos sistemas operativos, uno en cada uno de ellos. MBR significa Master Boot Record, y lo que vamos a ver acá es cómo el MBR se interrelaciona con el sector de arranque y las tablas de particiones. La información de cómo se particiona un disco se almacena en su primer sector, es decir, el sector 0, que es el primer sector de la primera pista sobre la primera superficie del disco. Este primer sector es el registro de arranque maestro o Master Boot Record. Este es el sector que la BIOS lee y arranca cuando se enciende la máquina. Acá tenemos una estructura de cómo se organiza la información dentro de ese primer sector. Recuerde que dijimos que los sectores son de 512 bytes. Entonces, los primeros 446 bytes son la parte del código de buteo, es decir, lo que va a decir cómo debe arrancar la máquina, cómo debe bootear. Luego tenemos 16 bytes para definir la partición 1, 16 bytes para la 2, para la 3 y para la 4. Y en los últimos 2 bytes tenemos la información de que es la firma del boot. El contenido es esto, un 55 y un AA. Esto es información hexadecimal, como vemos de este lado, ¿no? En el sector 0, 446 bytes, a partir del byte 446 está la información de la partición 1, etc. El MBR integra un pequeño programa que lee las tablas de particiones, comprueba qué partición está activa, es decir, marcada como booteable, y lee el primer sector de esa partición. El sector de arranque de la partición diferente al MBR, es decir, lee el primer sector del sector de booteo de la partición definida como booteable. Este sector de arranque contiene otro pequeño programa que lee la primera parte del sistema operativo almacenado en esa partición, asumiendo que es booteable, y entonces la inicia. Acá tenemos una captura donde a partir del comando fdisk-l nos muestra la información de las particiones que tenemos en nuestro sistema, y la partición marcada con asterisco es la partición que es booteable. Es la primera partición entonces a donde va a ir a buscar este código el MBR. Volviendo entonces a lo que decíamos, el esquema original de particionamiento para discos duros permitía solamente 4 particiones. La cantidad de particiones primarias se volvieron insuficientes, en parte porque se requerían más particiones para organizar la información o instalar diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, en el caso de Linux, el espacio de swap está generalmente mejor colocado en una partición propia, en lugar de en la partición principal, por cuestiones de rapidez. Para superar este límite de 4 particiones, se inventaron las particiones extendidas. Este truco permite dividir una partición primaria en subparticiones llamadas particiones lógicas. Se comportan como particiones primarias, pero se crean de diferente manera. Y no existen diferencias de rendimiento
entre las particiones lógicas y las particiones primarias. ¿Cómo nos queda entonces físicamente armado nuestro disco? En este caso el disco se divide en 3 particiones primarias, de las cuales una es lógica, obviamente, o extendida. La partición extendida se divide en 2 particiones lógicas, como vemos acá. Una parte del disco no está incluida, este espacio sin usar. Y el disco como un todo y cada partición primaria tienen su sector de arranque. Entonces, el disco total tiene su master bus record o sector de arranque. Cada partición tiene su sector de arranque, ¿sí? Fíjense que este sector de arranque es de la partición extendida. Este sector de arranque es de esta partición primaria y este sector de arranque es de esta partición primaria. Pero a su vez, cada partición lógica tiene un sector de buteo y un sector de buteo, pero al ser lógicas no pueden ser buteables, así que no tienen ese sector de buteo, siempre va a quedar sin uso. ¿Cómo vemos entonces estas particiones en nuestro Linux? Dijimos que cada dispositivo se ve como un archivo de dispositivo. Entonces, cada partición primaria o lógica, primaria, extendida o lógica, posee su propio archivo dispositivo. El convenio para estos nombres de archivos es que se añade un número de partición detrás del nombre del disco entero, con el convenio de que las particiones primarias van del 1 al 4, independiente de cuántas particiones primarias existan, y las particiones lógicas tienen números a partir del 5, independientemente de la partición extendida en la que resida. Es decir, que vamos a tener la partición 1, 2, 3 o 4, depende de la cantidad de particiones primarias que tengamos. Dentro de las primarias se considera la extendida. Y luego, si tenemos particiones lógicas, siempre va a iniciar el 5, es decir, que el dispositivo o el archivo dispositivo número 5 va a ser la primera partición lógica dentro de ese dispositivo físico. Acá entonces tenemos el MBR sector de arranque, primera partición primaria, que dice que la marca activa, es decir, que es la booteable, una partición, segunda partición primaria, una partición extendida con 3 particiones lógicas adentro y un espacio libre atrás. ¿Esto cómo se vería? Los 512 bytes del MBR, un espacio que reserva el sistema para la extensión de esto, que después lo vamos a ver. El SDA1, que es la primera partición primaria del disco SATA, del primer disco SATA. S porque es serial, disk, A porque es el primero, 1 es la primera partición de este primer disco. SA2 es la segunda partición del primer disco. Esta partición extendida sería la SDA3, como vemos acá. SDA3 es la partición extendida. Y después tenemos las particiones lógicas con SDA5, SDA6 y SDA7. ¿Sí? Es decir, que sin importar cuántas particiones primarias o extendidas tengamos, la primera partición lógica va a arrancar con el 5 y así va a seguir incrementando. Si nuestra partición extendida hubiera sido la SDA2, esta igual hubiera sido SDA5. Swap o memoria virtual o memoria de intercambio. La técnica de memoria virtual es utilizada para hacerle pensar o darle soporte al sistema operativo de un espacio donde almacenar RAM o de que tiene mucha más memoria RAM. Para lograr esto, se intercambian páginas, las que no están siendo usadas se envían al disco y se traen las nuevas que están siendo solicitadas. Es decir, cuando el sistema operativo requiere espacio en memoria para asignárselo a algún programa y ya tiene la memoria ocupada, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ver cuál es el espacio de memoria que más tiempo lleva sin utilización, que puede ser del mismo programa o de otro, y guardarlo en algún lugar. Entonces, ese sector de memoria, que puede ser de 512 bytes,
y así sucesivamente ir incrementándose en múltiplos. Normalmente son de varios megas, pero la idea es que sea un múltiplo siempre de 512. Ese espacio de memoria que está en ese momento en la RAM tiene que ser guardada en algún lado. Entonces se almacena en esta memoria de swap. Y con esto queda ese espacio disponible en la memoria. Entonces puede asignar esa memoria a un nuevo programa, a un nuevo proceso o a nueva información que requiera alguno de los procesos existentes, o bien traer desde el archivo de swap un sector de memoria que ya ha sido almacenada previamente para que pueda continuar utilizándose. Estos trozos de memoria son llamados páginas para los sistemas operativos. Entonces, swapear es el proceso mediante el cual una página de la memoria es copiada en un sector del disco duro, sea este un archivo o una partición denominada swap. El espacio de memoria dejado por la página que se envía al disco puede ser ocupado entonces, como decíamos, por una nueva página generada para un nuevo proceso con nuevos datos, o una página recuperada del disco, en este caso del sector de swap. Tenemos dos conceptos diferentes de cómo administrar el swap. Uno es a partir de una partición dedicada a ello, en donde incluso el mismo formato de archivo o el formateo o el formato de sistema de archivos de esa página es específico para hacer swap, es decir que ya tiene una forma diferente a lo que es un sistema de archivo común, pensado específicamente para que el sistema pueda leer y escribir más rápido esa información en el disco. O bien puede ser un archivo o un espacio de disco sobre el sistema de archivo estándar del sistema operativo. En el caso de Windows lo hace a través de un sistema, de un archivo específico para hacer swap, que inicia con un tamaño determinado y puede ir creciendo a lo largo de la vida del sistema operativo. Nunca se reduce solo. Ese crecimiento a demanda, digamos, puede producir que ese archivo quede fraccionado, pues el archivo tuvo una reserva de espacio de disco al instalarse el sistema operativo, luego se empiezan a instalar programas o datos de los usuarios, y cuando ese necesita crecer va a hacerlo no en un espacio contiguo del disco porque ya va a estar ocupado, sino en otro sector del disco. Y así va a ir sucediendo. Entonces ese archivo va a quedar fraccionado. El fraccionamiento de ese archivo de paginación va a hacer también que el sistema comience a degradarse, porque va a estar justamente fragmentado y va a tener mucho movimiento de los cabezales, como ya vimos toda la parte de movimiento, traslación y rotación de los cabezales y sus latencias. Entonces ese fraccionamiento va a hacer que el proceso de swap sea más lento de alguna manera, más complejo para el sistema operativo. Linux, como decíamos, lo hace en una partición, entonces esa partición siempre está disponible solo para ese proceso que es el de swap, y lo administra el sistema operativo a su necesidad. Linux también permite agregar archivos de swap, es decir, podemos agregar en caso de necesidad de manera temporal un archivo de un determinado tamaño dentro del sistema del file system o del sistema de archivos estándar de Linux. Y en el caso de Windows, para salir adelante ante este problema del fraccionamiento, lo que muchas veces se hace es crear o simular el proceso de Linux, es decir, crear una partición independiente en el sistema, en el disco, y dentro de esa partición formatearla con el sistema de
de archivos de Windows, pero dentro de esa partición separada asignar el espacio para el archivo de paginación. De esta manera, entonces, cuando ese archivo tenga que crecer, va a poder crecer hasta el total de esa partición, pero nunca va a estar fraccionado, porque siempre va a tener todo ese espacio disponible para sí. Para saber qué espacios de swap tenemos asignados en nuestro sistema Linux, disponemos del comando swap on con el parámetro "-s". Al ejecutarlo, entonces nos va a decir, como vemos acá, cuál es la partición, si es una partición o es un archivo. ¿Sí? Fíjense que siempre dice filename. Recuerden que los dispositivos, las particiones se manejan con nombres de archivos. En este caso nos va a decir que la partición es SDA6. ¿Qué tipo es una partición? Nos puede decir que es un archivo o una partición, el tamaño que tiene, cuánto está usado y cuál es la prioridad. La prioridad le va a decir a Linux cuál dispositivo de swap debe usar primero. ¿Sí? -1 es el primero, -2, -3, etc. El tamaño que debe tener la partición de swap es una discusión antigua entre los administradores de sistemas. Una regla muy conocida indica que la swap debe ser el doble de la memoria RAM, pero esto ya no es válido hoy en día. Esta era una regla intrínseca o empírica generada cuando la RAM era muy cara y se debía comprar menos de la que el sistema iba a necesitar. En esos casos se aplicaba esta regla lineal del doble. Actualmente los sistemas modernos poseen muchos gigas de memoria RAM y pueden llegar a las decenas de gigas. La siguiente tabla muestra tamaños recomendados para la swap actualmente. Entonces, cuando tenemos sistemas con 4 GB de RAM o menos, deberíamos disponer de un espacio mínimo de 2 GB para swap. Cuando tenemos entre 4 y 16 GB, deberíamos tener un mínimo de 4 GB. De 16 a 64 GB, un mínimo de 8. De 64 a 256, un mínimo de 16. Y de 256 a 512 MB de RAM, un mínimo de 322. Quiere decir que si estamos en estos rangos de memoria, es que estamos hablando de servidores de alta gama, por consiguiente seguramente tendremos varios terabytes de almacenamiento de disco, por lo cual nos podríamos dar los lujos de esto. Además, en estos servidores tenemos que tener en cuenta que si lo que estamos haciendo es sistemas de virtualización, obviamente los archivos de paginación ya no van a ser tan necesarios porque van a ser el sistema no va a estar procesando información, va a estar administrando máquinas virtuales. Por consiguiente, los que van a necesitar los archivos de paginación van a ser los sistemas dentro de esas máquinas virtuales. Supongamos que necesitamos crear una partición de swap. Si estamos creando la partición con fdisk, luego de crear la partición y antes de guardar los cambios, seleccionamos el tipo de partición usando la opción T del menú y usamos el tipo de partición 2, que es el código 82 que nos dice que es una partición de swap de Linux. Y luego guardamos los cambios. Esta partición, así como las particiones estándar para sistemas de archivos, debemos formatearlas, como les decía inicialmente. Para eso usamos un comando diferente, en este caso mkswap, que lo que hace es darle un formato para archivo de paginación a esa partición. En este caso, como ejemplo, vemos mkswap /dev/sda3, es decir, le tenemos que decir cuál es el dispositivo sobre el cual queremos convertirlo en un sistema de swap. Cuidado porque todo proceso de formateo destruye toda la información que pudo haber en la partición. Una vez que tenemos la partición creada y formateada, para hacer swap debemos activarla dentro de nuestro sistema. Para eso usamos la herramienta swap on. Con el comando swap on /dev/sda3, que es el ejemplo que veníamos utilizando, agregamos esta partición al sistema operativo, indicándole que tiene esa partición como elemento para hacer swap.
Para verificar entonces luego utilizamos el comando swap on con la opción "-s" para listar las particiones de swap activas. Y para desactivar una partición usamos la herramienta swap off.